El módulo 4 corresponde a la prestación de los servicios de recolección y tratamiento y disposición de las aguas servidas. En este módulo vamos a conocer las características y modalidades de prestación de los servicios de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas servidas. En este proceso vamos a identificar los diferentes sistemas de tratamiento de las aguas servidas. Los sistemas de tratamiento de las aguas servidas corresponden a un sistema de tratamiento donde las aguas servidas recogidas en una población por un sistema de recolección de las aguas negras, dígame el sistema de cloacas, mediante un emisario son enviadas a una planta de tratamiento, a un sistema de tratamiento. Ese sistema de tratamiento pueden ser plantas de tratamiento, lagunas de oxidación o descargas submarinas. Una vez tratadas las aguas, se van a disponer finalmente en ríos, quebradas y en el mar. Las aguas residuales, antes de ser vertidas en las masas receptoras, deben recibir un pretratamiento o un tratamiento adecuado capaz de modificar sus condiciones físicas, químicas y microbiológicas al límite de evitar que su disposición provoque los problemas de polución y contaminación de las aguas receptoras. En el caso de las descargas submarinas, las aguas negras recolectadas con o sin tratamiento, según sea el caso, son inyectadas a las masas hídricas, dígase lagos o mares. En cualquiera de los casos, los líquidos residuales deben ser previamente sometidos a un acondicionamiento mínimo sin constituir un tratamiento propiamente dicho que permita eliminar ciertos cuerpos extraños en ellas, principalmente los que son los sólidos gruesos como trapos, papeles, materia flotante, aceites, grasas, que interfieren por una parte en el buen funcionamiento de los equipos y tuberías de descargas y por otras con la apariencia física de la zona circundante en donde se efectúa la disposición. Consideraciones relacionadas con las características oceanográficas del sitio de disposición de las aguas en las descargas submarinas son las corrientes superficiales y de profundidad, los vientos predominantes, los efectos de oleaje, los factores de densidad y salinidad de las aguas, al igual que la acción de los difusores de la salida de las aguas cuando se están inyectando. Los sistemas de la tubería submarina, tal como se puede ver, llevan un anclaje y cuando llegan al sitio de disposición, tienen unos difusores que descargan las aguas al mar, pues. El conjunto coordinado del proceso de operaciones y obras que son necesarias para lograr la depuración de las aguas servidas, que pueden incluir, además de los procesos de tratamiento tradicionales, obras de conducción, estaciones de bombeo, lagunas de tratamiento y de compensación. Tratamiento biológico de las aguas servidas. El tratamiento biológico de las aguas residuales no se concibe y practica como una sola operación, sino que es una combinación de operaciones interrelacionadas que puedan dividir en la distribución espacial en distintas velocidades en el tiempo y llevarse a cabo por masas biológicas, y los principales métodos conocidos son lagunas de estabilización, lodos activados, lechos biológicos o percoladores y combinación de los anteriores. Lagunas de estabilización. Las lagunas de estabilización son estructuras sencillas de tierra abiertas al sol y al aire. El sistema de tratamiento de las aguas residuales mediante lagunas de oxidación se utiliza generalmente en las zonas rurales, en pequeños municipios y en algunas
industrias, debido al poco mantenimiento que éstas requieren. Si bien el mantenimiento de este tipo de tratamiento no requiere mano de obra especializada, es necesario controlar de manera adecuada la biomasa, de manera que pueda lograr el objetivo primordial, que es el sanear el efluente para ser vertido a los cuerpos receptores sin que éste produzca alguna contaminación. Los aspectos fundamentales del proceso de tratamiento es cuando las aguas residuales llegan a la laguna de estabilización, se genera de forma espontánea un proceso de autopurificación o de estabilización natural, en que tienen lugar unos fenómenos de tipo físico, químico y biológico. La eficiencia de la depuración del agua residual presente en las lagunas de oxidación depende de factores como son la radiación solar, las condiciones climáticas de la zona, la temperatura y la fuerza de los vientos locales. Este tipo de tratamiento opera con concentraciones reducidas de biomasa, que ejerce su acción a lo largo de periodos de tiempo prolongados. Los parámetros más usados para realizar la evaluación del comportamiento de las lagunas de estabilización de aguas residuales y la calidad del efluente son la demanda bioquímica de oxígeno. Las lagunas de oxidación es un proceso natural de autodepuración. La estabilización de la materia orgánica es efectuada mediante la acción simbiótica de bacterias y algas y otros organismos que determinan la oxidación de la materia orgánica contenida en el agua residual. Procesos físicos de remoción y sedimentación de sólidos suspendidos que pueden representar una parte importante de la materia orgánica contenida en el agua residual, produciendo una eliminación del 75 al 80% de la DBO, que es la demanda biológica de oxígeno. Se desarrollan cambios químicos en la calidad del agua, manteniendo condiciones para que los organismos puedan realizar la estabilización y transformación y remoción de contaminantes orgánicos biodegradables en la masa líquida. Se establecen cadenas tróficas y redes de competencia que permiten eliminar gran cantidad de los microorganismos patógenos que se encuentran presentes en las aguas residuales. Los tipos de laguna que nosotros tenemos son lagunas aerobias de alta tasa, lagunas aerobias y lagunas aeradas. Las lagunas aerobias de alta tasa, este tipo de lagunas reciben las aguas residuales que han sido sometidas a un tratamiento previo y que contienen poca concentración de los sólidos en suspensión. En ellas se produce la degradación de la materia orgánica y se caracteriza por ser lagunas de poca profundidad, de 1 a 2 metros, y suelen tener tiempos de residencia elevados, hasta de 20 días. Las lagunas aerobias se clasifican según el método de aireación en aerobias y aireadas. La aireación es natural, siendo el oxígeno suministrado por el intercambio a través de la interfase aire-agua y por la actividad fotosintética de las algas. Las lagunas aireadas son aquellas que, por carga orgánica, la cantidad de oxígeno se suministra por medios naturales cuando el oxígeno se suministra por medios naturales es insuficiente para llevar a cabo la oxidación de la materia orgánica. Así que se recurre a un suministro adicional de oxígeno por medios mecánicos. Las lagunas aerobias suelen medir o suelen tener profundidades entre 1 y 1,30 m de profundidad, de forma que la luz solar puede llegar hasta el fondo de la misma, penetra profundamente, y de esta forma se facilita que crezcan algas que producen el oxígeno para las bacterias aerobias. Las lagunas anaerobias suelen medir entre 2,50 y 5 metros de profundidad y son anaeróbicas en todo su contenido.
Estas lagunas suelen utilizarse para tratar residuos muy concentrados o de muy carga orgánica y de los que se eliminan en industrias como las industrias alimenticias. Estas lagunas mal mantenidas producen malos olores. Las lagunas facultativas suelen medir entre 1 y 2 metros de profundidad. Los fangos de fondo son anaerobios y la superficie es totalmente aerobia hasta unos 0,60 metros de profundidad, que es la penetración de la luz solar. A medida que la profundidad y la cantidad de oxígeno se disuelve, suelen variar entonces y tendrá lugar una descomposición aerobia y anaerobia, dependiendo de la cantidad de oxígeno disponible en ese momento. A las lagunas aireadas se le introduce aire para tener más cantidad de oxígeno disuelto, y por este método se puede añadir cargas residuales a la laguna, bien disminuyendo los tiempos de retención. Las lagunas para el sistema de tratamiento pueden ser en serie y en paralelo. Cuando se usan varias lagunas y estas pueden funcionar en serie, es una detrás de la otra. Y en paralelo es cuando es una al lado de la otra. Las lagunas facultativas a veces se utilizan con posterioridad a otros tipos de tratamientos. Por ejemplo, cuando la laguna facultativa se utiliza después de un tratamiento secundario, suelen denominarse lagunas de limpieza. Las lagunas en serie producen efluentes con poca carga microbiana. Además, se forman la organización de las lagunas reduce la posibilidad que dejen de funcionar por colapso de ellas. Uno de los grandes inconvenientes de los sistemas de laguna en serie es que la primera laguna recibe una carga residual con la que en determinadas temporadas puede hacerse anaerobia y producir malos olores. Cuando las lagunas se colocan en paralelo, el efluente se divide entre ellas. Y la carga inicial que pueden admitir entonces es mayor, pero el efluente es de peor calidad que cuando están en serie. Ventajas y desventajas de las lagunas. Ventajas: costo mínimo de mantenimiento. Son de operación simple. Son de fácil ampliación. No es necesario energía. Altas remociones de organismos patógenos y buena tolerancia a los metales pesados. Desventaja: altos requerimientos de áreas de terreno y eficiencia menor a bajas temperaturas. Otro sistema de tratamiento que nosotros poseemos es el sistema de lodos activados. Los sistemas de lodos activados comprenden unidades de aireación, sedimentación primaria y secundaria y un sistema de digestión de lodos. Los microorganismos que estabilizan el agua residual eliminan y absorben principalmente la materia orgánica que contiene el agua residual o la convierte en biomasa sedimentable. El lodo activado se descomponen principalmente mediante microorganismos, bacterias y protozoarios y se mezclan con el oxígeno disuelto y el agua residual. Esto asegura que los microorganismos en el lodo activado se mantengan suspendidos y en contacto con los contaminantes orgánicos que tira el agua residual con el oxígeno. Los procesos biológicos hacen que los organismos absorban la materia orgánica del agua residual para asimilarla y convertirla en biomasa. Este proceso hace que parte de la materia orgánica presente en el agua residual en forma coloidal se disuelva y se convierta en forma sólida, para que después se pueda separar mediante el proceso de la sedimentación secundaria. El agua residual aireada en las unidades se denominan tanques de aireación y
a la salida de los sedimentadores secundarios se colocan unos equipos de bombeo para recircular el lodo a los tanques de aireación o al sistema de digestión de los mismos. Tenemos otros sistemas que son los filtros biopercoladores. El proceso de biopercolación se utiliza para clarificar el agua residual a través de la acción de microorganismos y la degradación de la materia orgánica. Estos microorganismos se desarrollan en un material sólido en la superficie de los lechos biológicos o percoladores, donde el agua residual pasa a través del lecho y produce una película de microorganismos que se van alimentando con la caída de la materia orgánica que va llegando a ella. El material de soporte de los lechos biológicos puede ser piedra pómez, escoria, arenas, piedras, material plástico. Y el agua residual se distribuye al material de soporte del lecho por medio de dispositivos distribuidores adecuadamente colocados, y debido a la gravedad escurren a través de los lechos. En el fondo del lecho está diseñado para asegurar el abastecimiento de aire u oxígeno al material de soporte y se forma una especie de película o microorganismos que constituyen y se conoce también como película biológica y absorben las sustancias contenidas en las aguas residuales. El uso de los lechos biológicos presenta varias desventajas. El olor puede ser muy desagradable en las temporadas más cálidas del año. Se crean larvas de la mosca cicoda, que es un fenómeno específico que acompaña el proceso de biofiltración. Y el área superficial es bastante grande, más que los métodos mecánicos. Gracias por su atención.